¿Qué tal? Aquí saludándoles, dispuesto a ponerme al día, ganando un poquito de ventaja para que quede cubierta esta semana de nuestra lectura guiada de la Biblia en nuestra clase o sesión número 537. Vamos a dar lectura a los capítulos 7 y 8 del Evangelio de San Juan. Padre divino, Hijo de Dios, Espíritu santificador, santidad, Trinidad augusta, haz de mí lo que quieras. Amén. Capítulo 7 de San Juan. Algún tiempo después recorría Jesús Galilea y no quería recorrer Judea, porque los judíos, recuerden, nuestro resaltador de texto, los judíos intentaban darle muerte. Se acercaba la fiesta judía, de las chozas, es la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas también. Y sus hermanos le dijeron: trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas. Porque cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa a escondidas. Ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Efectivamente, ni sus propios parientes creían en él. Jesús le dice: aún no ha llegado mi hora, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes. A mí me odia porque le echo en cara que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta, que yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Después de decir esto, se quedó en Galilea. Cuando ya habían subido sus parientes a la fiesta, subió también él, no en público, sino a escondidas o de incógnito. Jesús se oculta a los judíos que quieren matarle. Este es el sentido de que el sábado pasado, en las vísperas del quinto domingo de Cuaresma, que en esta ocasión hemos leído la resurrección de Lázaro, las imágenes se cubren. Jesús se oculta a los judíos, a escondidas, decimos, de incógnito. ¿Ok? Eso lo expliqué yo ahora, no viene en el texto. Recuerden que cambiamos un poquito el método de leer este bellísimo y maravilloso Evangelio de San Juan. Versículo 11. Durante la fiesta lo buscaban los judíos. ¿Dónde está ese? Entre la multitud se murmuraba mucho de él. Unos decían que era bueno, otros que no, que engañaba a la gente, pero nadie hablaba en público de él por miedo a los judíos. Otra vez judíos. A mediados de la semana de la fiesta, subió Jesús al templo a enseñar. Los judíos comentaban sorprendidos: ¿cómo tiene ese tal cultura si no tiene instrucción? Jesús les contestó: mi enseñanza no es mía, sino el que me envió. Si uno está dispuesto a cumplir la voluntad de aquel, podrá distinguir si mi enseñanza procede de Dios o me la inventé yo. El que habla por cuenta propia busca su gloria, pero el que busca la gloria del que me lo envió, ese dice la verdad y no procede con injusticia. ¿No fue Moisés quien les dio la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué entonces intentan matarme? Respondió la gente: estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó: por una obra que realicé todos están maravillados. Como Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión, no es que proceda de Moisés, sino de los patriarcas. Ustedes circuncidan al hombre, aunque sea en sábado. Ahora bien, si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, ¿por qué ustedes se enojan conmigo porque he sanado por completo a un hombre en sábado? No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Algunos de ustedes comentaban: ¿no es este el que intentaba matar? El que intentaban matar, resulta que habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? Solo que de este sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: a mí me conocen y saben de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que dice la verdad. Ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque vengo de él y él me envió. Intentaron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque no había llegado su hora.
Muchos de la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías hará más señales que este. Se enteraron los fariseos de los comentarios de la gente. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para detenerlo. Pero Jesús dijo, poco tiempo estaré aún con ustedes, después volveré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy ustedes no podrán ir. Los judíos comentaban entre sí, ¿dónde piensa ir este para que no lo encontremos? ¿Pensará ir a reunirse con los judíos dispersos entre los paganos para ir a enseñarles? ¿Qué significa sabrá se me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy ustedes no podrán ir? El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, quien tenga sed venga a mí y beba, quien crea en mí. Así dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu Santo que debían recibir los que creyeran en él. El Espíritu todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar que en el capítulo 4, en el diálogo de la Samaritana, habla de esos torrentes de agua viva y se refiere al Espíritu Santo. Nada más marquen el texto de agua viva y tengan presente ese capítulo 4 en el diálogo con la Samaritana. Versículo 40. Algunos de la gente al oír estas palabras decían, este es realmente el profeta. Nuevamente tenemos la palabra profeta. Otros decían, este es el Mesías. Otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de David? La gente estaba dividida a causa de él. Algunos intentaban arrestarlo, pero nadie se atrevía a hacerlo. Cuando los guardias volvieron, los sumos sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron, jamás hombre alguno habló como habla este hombre. Replicaron los fariseos, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Le contestaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia, verás que de Galilea no salen profetas. Y cada uno se marchó por su lado. Capítulo 8. Jesús se dirigió al monte de los olivos, por la mañana volvió al templo, todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio, lo colocaron en el centro y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo, el que no tenga pecado tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Anotaciones. Un poquito de aclaraciones. Vamos a ver, dice, en este capítulo 8, en el versículo 3, dice, los letrados y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio, la colocaron en el centro y le dijeron, dice el versículo 6, decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Atención. Si Jesús dice apedren a la mujer, es un incongruente con su doctrina de la misericordia, de la compasión y del perdón, y Jesús se reó de muerte y sería apedreado. Si Jesús dice no la apedren, entonces está contra la ley de Moisés y por lo tanto es reo de muerte y van a apedrearlo. Y oh sorpresa, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Como dice San Agustín en una de sus homilías sobre este pasaje, quedaron frente a frente la miseria, la mujer pecadora y la misericordia. La miseria y la misericordia. Cada vez que le presentamos a Dios nuestras miserias, alcanzamos sus misericordias. Continuamos.
Versículo 12. De nuevo les habló Jesús: yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos: tú das testimonio a tu favor, tu testimonio no es válido. Jesús les contestó: aunque doy testimonio a mi favor, mi testimonio es válido porque de dónde vengo y a dónde voy. En cambio ustedes, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos, yo no juzgo a nadie, y si juzgase, mi juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo en mi causa y es testigo también el Padre que me envió. Le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó: ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo. Nadie lo detuvo porque no había llegado su hora. En otra ocasión les dijo: yo me voy, ustedes me buscarán y morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Comentaron los judíos: ¿será que se piensa matar y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Les dijo: ustedes son de aquí abajo y yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Yo les dije que morirían por sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Jesús les contestó: esto es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió dice la verdad y lo que escuché de él es lo que digo al mundo. No comprendieron que se refería al Padre. Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como mi Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me deja solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Por estas palabras muchos creyeron en él. A los judíos, por cierto, estamos en el versículo 31, por cierto, hay otras expresiones que pudiéramos señalar, pero no quiero que llenen su Biblia y su texto de San Juan de subrayar o de resaltar texto. La hora, la hora, la hora, la hora. No había llegado la hora, no era la hora de Jesús. Es otra guía que podríamos tener también. Ahorita perdimos un poquito lo del menein, el verbo, la palabra permanecer, pero no se preocupen porque hay unos capítulos donde es abundante. Otra palabra, Mesías, Cristo. Podríamos estarlo, pero no es el objeto principal presentar el mesianismo de Jesús, que es el verdadero Cristo. ¿Para que lo subrayamos o lo resaltamos? Perdón, versículo 31. Resaltamos a los judíos que habían creído en él. Jesús les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien peca es esclavo, y el esclavo no permanecerá siempre en la casa, mientras que el Hijo permanece siempre. Por tanto, perdón, ahora sí, aquí estamos. Versículo 15, permanece. Ahí mismo. Estoy bien, solo que estos cambios de temperatura. Yo tengo un calor, pero sí hace como un poco de frío. Perdónenme. Dos veces la palabra permanecer. O en griego es el verbo menein, que es como un hilo conductor de todo el Evangelio, que es la palabra que más aparece. Por tanto, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque no aceptan mi palabra. Yo digo con lo que he visto junto a mi padre, ustedes hacen lo que han oído a su padre. Le contestaron: nuestro padre es Abraham. Replicó Jesús: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que le dice la verdad que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abraham, pero ustedes obran como su padre. Entonces le responden: nosotros no somos hijos bastardos o de prostitución. Otras Biblias dicen: tenemos un solo padre que es Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían,
porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que Él me envió. Porque no entienden mi lenguaje. ¿Por qué son capaces de escuchar mi palabra? ¿Por qué no son capaces de escuchar mi palabra? El padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí no me creen porque les digo la verdad. ¿Quién de ustedes probará que tengo pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que viene de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Le contestaron los judíos. Otra vez. No se cansen, no los quiero marear, nada más quiero que vean esta distinción tan importante. ¿No tenemos razón al decir que eres samaritano y estás endemoniado? Jesús contestó, no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Les aseguro que quien cumpla mi palabra no sufrirá jamás la muerte. Entonces le dijeron los judíos, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, lo mismo los profetas, y tú dices que quien cumpla tu palabra no sufrirá y jamás la muerte. ¿Por quién te tienes? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo que ustedes llaman nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, disfrutaba esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Le replicaron los judíos, ¿no has cumplido 50 años y has conocido a Abraham? Jesús les dijo, les aseguro, antes de que existiera Abraham, existo yo. Recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atención, si recuerdan, en otro evangelio, esa tarea se las voy a dejar, escuchamos que le dicen a Jesús, no tienes 30 años. Y de ahí, los 3 años de predicación, se saca la conclusión de que muere a los 33. Pero aquí estamos ante una expresión muy diferente. No has cumplido 50 años. Una tarea, Acuérdense, ¿dónde leímos eso? Bien, vamos a grandes saltos a ver las notas de pie de página del capítulo 7 y 8. Capítulo 7, versículos 1 al 8, 59. Jesús, luz y vida del mundo. La incredulidad y el rechazo hacia Jesús. Jesús, el Mesías. La verdadera libertad. Jesús, fuente de vida. Cisma dentro del pueblo, como se dividen hasta entre los propios judíos. La actitud de los dirigentes. Jesús y la mujer adúltera. Estamos ahí ya en el capítulo 8. Jesús, luz del mundo. Jesús, origen y meta. Nuevamente, la verdadera libertad. La unidad de Jesús con su Padre Dios. Y hasta ahí llegamos. Bien, ahí vamos, con la gracia de Dios.